Sache mojos. Ejamipco tata noviono. Ejamipco meme noviono. Buenos días, señores. Buenos días, señoras. Me complazco en saludar a todos con el idioma mojeño trinitario para este comienzo de un nuevo programa cultural en la radio. Sache mojos. En la edición de hoy tenemos variedad de temas, desde la noticia de un concurso de canto en idioma ignaciano, a una feria del conocimiento sobre las pampas venianas, a un festival de danzas que se efectuó en la capital y otros asuntos relacionados con la cultura. Esa es nuestra introducción. ¿Para qué? Para invitarlos a ustedes a que se acomoden, tomen asiento o tomen el lugar que les plazca mejor para escuchar Sachemojos. Congreso de Escritores de la Frontera. Como estaba programado, se realizó el segundo encuentro de escritores y gestores culturales de la zona fronteriza de Bolivia, Brasil y Perú. Casi medio centenar de intelectuales en diversas ramas se encontró en Riberalta, en la capital de la provincia de Bacadíes. Ahí hubo charlas, conferencias, exposiciones para todo gusto prácticamente. En la exposición de libros quiero centrarme porque, por ejemplo, tenemos una muestra que nos ha llegado aquí a la mesa de Sachemojos. Los ríos de misterio y leyendas de Pando. Autores Silvia Oliva Abaroma y Carlos Saavedra Pérez Velasco. Estuvo este libro en la oferta literaria de Riberalta. Los autores Silvia Oliva y Carlos Saavedra tienen otras obras, pero hay que hacer una mención. En el caso del capitán Saavedra, esta es una obra póstuma porque él falleció antes de su publicación. Ambos mostraron una buena cantidad de sus títulos, amén de los que presentaron sus colegas. Un centenar de libros refleja la investigación, la dedicación de los intelectuales sobre la región fronteriza allá en el norte. Ensayos, poemarios, novelas y otros géneros literarios estuvieron ahí al alcance. Por ejemplo, títulos como El auge de la goma, Desarrollo autónomo de la Amazonía, Atractivos turísticos de Cobija, Amazonía Norte de Bolivia, Río de la Redención, Herencia de los Huachas, La ciudad de los mangos, son algunos de los títulos exhibidos en esta ocasión. También estuvo un ejemplar de la revista Retornos. Felicidades a los organizadores de este segundo encuentro de escritores de la frontera entre Bolivia, Perú y Brasil. Esperemos que el próximo año se repita. Sigamos en Sachemojos, el espacio cultural que usted prefiere. Concurso de canto ignaciano. En noviembre, mes aniversario del departamento del Beni, habrá concurso de canto para los estudiantes de secundaria de San Ignacio de Mojos, solamente para el distrito de San Ignacio. El concurso es para cantantes solistas y dúos. Solo podrán participar alumnos que sepan el idioma mojeño ignaciano. Uno es concurso de canto y otro es de canto en idioma. Los participantes podrán interpretar canciones folclóricas tradicionales, pero también temas de su propia autoría. Podrán igualmente cantar ritmos folclóricos fusionados con la música o los ritmos actuales. En el concurso se debe utilizar el idioma ignaciano al menos en un 80% del total de la canción.
Se podrá acompañar con instrumentos tradicionales o con instrumentos modernos, electrónicos. Se dará valor a los temas que tengan calidad vocal, originalidad y, ojo que esto es muy importante, que tengan letra de defensa de la cultura regional. Los organizadores prometen premio a los 3 mejores de la categoría solistas y premio a los 6 primeros de la categoría dúo. Se aceptarán solamente a los alumnos de los colegios del Distrito Escolar de San Ignacio. La convocatoria fue lanzada por la Fundación para la Educación de Multilingüismo y Pluriculturalidad, PROEIP, el Instituto de Lengua y Cultura Homogéneo Ignaciano y la Escuela de Música. Pero también son convocantes la Unidad Académica Lorenza Congo, la Dirección Municipal de Cultura y Turismo, la Dirección Distrital de Educación y el Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio. Las inscripciones, ojo con esto, las inscripciones se reciben en las oficinas del Instituto de Lengua y Cultura, ILC Ignaciano, hasta el viernes 31 de este octubre. El primer concurso de canto en idioma ignaciano se realizará el 14 de noviembre, donde en el auditorio de la Escuela de Música. Tema muy bonito, concurso de canto, y tema muy interesante, el objetivo, cantar en idioma nativo, en este caso en mojeño ignaciano. Alístense muchachos, que hay que ir a inscribirse. Festival de Danzas. Un colorido festival de danzas folclóricas alegró la semana pasada el ambiente estudiantil en la capital. En el Coliseo Cancha Vieja, una veintena de grupos de estudiantes de colegio deleitó con su conocimiento de las danzas regionales. La demostración se realizó el miércoles 15 en un coliseo casi completamente lleno. El festival fue organizado por el Instituto de Formación Artística Edelmira Limpias, con la cooperación de la subgobernación de la provincia cercana. Las chicas y los chicos de los colegios de Trinidad mostraron la variedad de los bailes típicos que tienen vigencia, que se han recuperado incluso algunos. Una de las danzas fue Los Bárbaros, interpretada por los estudiantes del Colegio Pedro Ignacio Muiva del Sistema Fe y Alegría. En el libro Danzas Folclóricas del Beni, la profesora Delina de Padilla dice que el baile de los bárbaros muestra la cautela con que se desplaza el hombre nativo en el bosque en busca de cazar su comida. La cautela, el cuidado, el silencio. Al mismo tiempo, cuando bailan en círculo, los bárbaros exhiben una manifestación alegre que tiene el grupo cuando consigue cazar algo, cuando consigue abundante cacería. Otra danza mostrada en el Festival de Danzas Folclóricas en Trinidad esta semana fue el popular sarao, ¿sí? El sarao. Los bailarines en este caso fueron alumnos del Colegio Andrés Bello. El sarao es clasificado como baile de gala en las fiestas patronales. Esto como un homenaje al Redentor religioso, a Dios. La danza muestra a un grupo de personas unidos con una cinta individual de diferente color alrededor de un mástil de madera, cintas que van trenzando en un proceso que tiene 4 etapas, según la teoría. El baile es acompañado de un cántico que se dedica al nacimiento del Jesús Salvador y finaliza con el proceso de destrenzado de las cintas, es decir, que van bailando al revés. La profesora Adelina de Padilla en el libro dice que ha recogido la versión de que los jesuitas que evangelizaron Mojos quisieron simbolizar con el trenzado de cintas la unificación que debían realizar los indios que se encontraron en diferentes tribus y fueron reunidos en las reducciones. Linda fiesta folclórica que protagonizaron los estudiantes de secundaria de Trinidad.
Felicidades al Instituto de Formación Artística Edelmira Limpias, a su directora y a los docentes que fueron parte de esta organización. Sigamos escuchando Sache Mojos, no se vaya. Feria sobre las pampas venianas. Los llanos de Mojos se han convertido en una referencia del norte amazónico de Bolivia. Llanos porque es una extensa llanura y Mojos por el nombre que tiene origen en la época colonial de América. Esos llanos le llamamos simplemente ahora pampas. Son tan grandes las pampas que la vista se pierde en el horizonte. En esta región, que ocupa aproximadamente la mitad sur del Beni, se han encontrado restos de lo que parece fue una cultura. Las investigaciones se han efectuado en medio de la llanura esa, en medio de la inundación de esa llanura y en medio de la sequía que experimentan cada año como en estos días. Por eso los investigadores, arqueólogos, antropólogos, biólogos, historiadores también y otros continúan haciendo pesquisas sobre qué fue lo que ocurrió allá. En una de las últimas y de las más integrales en las que realiza actualmente el Grupo de Trabajo para los Llanos de Mojos, con el apoyo de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, WCS por sus siglas en inglés, es la que va a dar referencia en esta semana siguiente. Se realizará una Feria Internacional del Conocimiento, exclusivamente para mostrar los llanos de Mojos. Preguntamos sobre esta organización a la codirectora del Grupo de Trabajo Llanos de Mojos, Zulema Lem, sobre la organización de la feria. Esto fue el resultado de nuestra conversación con Zulem. Díganos, por favor, ¿está confirmada la Feria Internacional de los Llanos de Mojos? Confirmadísimo, Juan Carlos. La Feria Internacional del Conocimiento, un viaje por los Llanos de Mojos, se va a realizar entre el 23 y 24 de octubre en la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma del Beni, José Valdivia. ¿Qué importancia tiene esta feria? ¿Por qué del conocimiento? Y eso es digamos, lo distintivo. Y tal vez pocas veces se habla de ferias del conocimiento, se habla de distintos tipos de ferias, de turismo, de servicios, de productos, y son fantásticas porque promueven las actividades económicas, pero en este caso nosotros hemos pensado en una feria del conocimiento, lo que hace un poco distinto, pero tiene un formato similar a las ferias de productos. Por un lado tiene un conjunto de estantes donde se va a ofrecer conocimiento. Por ejemplo, se va a ofrecer un estante sobre qué cosa es esto del enfoque biocultural en la ciencia, que nos permite entender mejor lo que son los paisajes bioculturales como los Llanos de Mojos. Explícalos. Comprenderlos mejor en su complejidad. ¿Sí? Es porque son enfoques de investigación, enfoques de comprensión. ¿No es cierto? Por el otro lado, vamos a tener un estante sobre fuego, agua y humedales, que es algo muy importante también para la región. Y ahí vamos a presentar todos los estudios que se han hecho sobre los sistemas hidrológicos del Beni, las proyecciones, por ejemplo, de la pérdida de agua que sufre actualmente la región, pero también que va a sufrir en escenarios futuros. Y al mismo tiempo, entonces, ahí se van a presentar los estudios, por ejemplo, sobre la hidrogeomorfología y el estado de conservación de la Laguna Suárez, un sistema de monitoreo de fuegos para ir viendo todo el tema, digamos, de la problemática de los incendios que hemos sufrido en los últimos años, pero también va a haber otra mesa, otro estante, que es sobre biodiversidad, ecosistemas y estudios geoespaciales.
Lo que queremos presentar ahí son los resultados de las 5 expediciones científicas que hemos realizado en los últimos años a los llanos de Mojos. Lo hemos hecho a Exaltación, a Santa Rosa, al Beni Yata Benicito, a la área protegida municipal Ibare Mamoré y al área protegida municipal Gran Mojos. ¿Ya? También en ese instante se van a presentar cómo son los resultados y para qué sirve una base de datos de 170,000 registros de biodiversidad que se pueden utilizar para la gestión de proyectos, para la mitigación de impactos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces ese es otro de nuestros estantes estrella, sin duda. También va a haber otro estante que es sobre ciencia ciudadana, es decir, cómo la ciudadanía contribuye a la ciencia. Ahí vamos a presentar los 3 reportes de Reto Ciudad Naturaleza, donde Trinidad desde el 2023, 2024, 2025 ha tenido unos lugares muy importantes a nivel mundial como ciudad, como municipio, registrando la vida silvestre con el concurso de sus ciudadanos. También en ese instante se van a presentar y se van a lanzar 2 obras de cientistas ciudadanos. Uno es la profesora Lola Salvatierra de Versalles, que ha escrito su libro sobre sus experiencias conservando las tartarugas. Hay que recordar que el ITENES, donde está esta comunidad, es uno de los centros de concentración más importantes en el mundo de la tartaruga de agua dulce. ¿Ya? Y por el otro lado también va a estar el pescador, el señor Cuarita, que va a presentar su trabajo en un libro de toda una vida cuando él se ha pasado contando huesos y escamas de 25 especies de peces. Eso está en un libro, pero él que también quiere mostrar las muestras en urnas de lo que él ha armado, como todos los esqueletos de las distintas especies. Por el otro lado, entonces, vamos a tener también, por supuesto, un estante sobre arqueología. Es decir, la arqueología en Mojos, como todos sabemos, es el sitio con la mayor densidad de sitios arqueológicos en toda la Amazonía, y entonces un estante sobre esto no puede faltar, del mismo modo que es infaltable en todas las expediciones el componente de la arqueología, por un lado, pero por el otro lado también los estudios específicos que realiza Carla Jaimes y su equipo de la Universidad de Bonn, que son miembros del grupo de trabajo. Finalmente va a haber otro estante que es sobre historia y cultura, donde se van a presentar unos libros como el de historia y cultura de los Itonamas, y finalmente 3 estantes que tienen que ver con la aplicación, cómo se aplican estos conocimientos, por un lado, en la gestión territorial, con pueblos indígenas, áreas protegidas, sitios Ramsar, en medios de vida, en la ganadería sostenible, la pesca, el aprovechamiento del cacao silvestre, por ejemplo, y finalmente todo lo que hemos estado trabajando con el sector público a nivel de la gobernación y de los municipios en términos de lo que son la aplicación de los conocimientos científicos en las políticas públicas. La exposición se anticipa que será integral, según los organizadores. Además de la WCS, están como organizadores el Centro de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente, CIBIOMA, de la Universidad Autónoma, y los ejes de esa exposición serán el enfoque biocultural, el fuego, agua y humedales, la biodiversidad, la ciencia ciudadana, la arqueología, la historia y las culturas, los medios de vida, y un tema importante o interesante por lo menos es las políticas públicas que se desarrollan o se pueden desarrollar a raíz de este tema. Será prácticamente, y lo dicen los organizadores, un viaje por la región de La Pampa. Pampa, que tiene unos 120,000 kilómetros cuadrados, es el humedal más extenso de la Amazonía sudamericana.
La feria se desarrollará los días 23, jueves y viernes 24 de octubre. Tendrá lugar esta muestra en ambientes de la unidad de posgrado de la universidad en la zona Pedro Ignacio Muiva. No cabe duda, decimos nosotros, será una oportunidad diferente y a la vez única de conocer esta parte del Beni. No se la pueden perder, no nos podemos perder. Sigamos en Sachimojos. ¿Dónde está Piso Firme? El territorio del departamento del Beni es motivo de ambición de sus vecinos. Es aún motivo, tendríamos que decir, porque lo fue en el pasado y lo es en la actualidad. Ese fue el tema central de una charla que ofreció el abogado e investigador Mauricio Paz Barberí el lunes pasado en Guayaramerín. Don Mauricio Paz es actual director de límites de la Gobernación del Beni. En esa cualidad explicó a un grupo de intelectuales e interesados en el tema sobre la discrepancia cruceña a la demarcación del límite con el Beni. Con datos precisos, el abogado Paz sostuvo que en realidad la línea que separa los dos departamentos ya está definida y lo está desde 1914 cuando se dictó la ley al respecto, ley que no ha sido ni cambiada, ni derogada, ni menos olvidada. Por esa ley se determina que Piso Firme se encuentra al norte de la línea demarcatoria con Santa Cruz. Es eso y no al revés, como sostienen las autoridades cruceñas. Mauricio Paz señaló que los dirigentes cruceños han cometido varios errores en el tratamiento del tema. Por el contrario, el Beni mantiene la vigencia de las leyes, de los decretos y resoluciones al respecto, que se siguen reconociendo en todo nivel, incluso el judicial. Uno de esos documentos que puso en el tapete de la charla don Mauricio Paz es el acuerdo firmado por los prefectos Rubén Costas de Santa Cruz y Ernesto Suárez del Beni hace como 30 años. Por ese acuerdo se inició la demarcación física que se ha postergado sucesivamente por una acción o una decisión de Santa Cruz. Según Mauricio Paz, entre Beni y Santa Cruz no existe problema limítrofe, porque la cartografía dice la verdad. Y un dato adicional que señaló el expositor en Guayaramerín. Piso Firme fue fundada como comunidad el 10 de agosto de 1914. 10 de agosto de 1914. ¿Quiénes lo fundaron? Don Hernán Herrera y los hermanos Bayón. Piso Firme, ¿dónde se encuentra? Un tema que todavía nos va a dar que hablar. Calendario histórico regional. Sí, es el calendario el que vamos a repasar a partir de este momento. Correspondiente a la tercera semana de octubre. Octubre es el 10º mes del año. Vamos a señalar algunos de los hitos de este periodo. Calendario histórico regional, año 1767, 20 de octubre. Parten de Loreto los primeros sacerdotes jesuitas expulsados de Mojos, entonces colonia de España en América. El segundo grupo sale de la misma misión el día 1 de noviembre. La tercera inicia su extrañamiento el 7 de marzo de 1768 y los últimos lo hacen el 17 de abril de ese año 68. La expulsión fue ordenada por el rey Carlos III de España. Después de 92 años de evangelización, los curas jesuitas dejaron 15 reducciones con 18,000 indios catequizados que tenían 55,000 cabezas de ganado y 25,000 caballos. Calendario histórico regional, año 1953, 20 de octubre. Se funda la Federación de Trabajadores Campesinos de la provincia Bacadíes, con representantes de 53 comunidades.
Una de sus principales gestiones fue la obtención de 50.000 hectáreas para distribuirlas a sus afiliados. Los dirigentes Hilarión Montaño y Lorgio Ibáñez condujeron ese trámite. Calendario histórico regional, año 1961, 20 de octubre. Nace en Trinidad Marta Gelli Julio Lacoa, bachiller en el Colegio Evangélico Metodista Panamericano, diplomada como piloto en la Escuela de Aviación de la Ciudad de La Paz. Fue la primera mujer veniana piloto de aviones Hércules. Trabajó como tal desde 1982 en el transporte aéreo militar TAM. Condujo también aeronaves de carga C-46 y C-47 de otras empresas. Acumuló más de 4.000 horas de vuelo. Abandonó la aviación y se dedicó a la empresa privada para importación de mercadería diversa. Aquejada de una enfermedad terminal, falleció el 12 de agosto del año 2000, poco antes de cumplir 39 años. Está sepultada en el cementerio de Trinidad. Calendario histórico regional, un sector especial, aquí en Sachemojos. Los chimanes, ¿quiénes son? En el Beni existen 18 naciones indígenas diferentes. Están repartidas en la mayoría de las 8 provincias del Beni. Una de esas naciones es la del pueblo chimán. Se escribe Tsimane y se pronuncia Chimán. La nación chimán es todavía poco conocida en el país y aún en el Beni. Sus integrantes están distribuidos en más de 100 comunidades en la zona oeste del Beni y algunas en el este, en la provincia de Iturralde, por ejemplo, de La Paz. Para conocer un poco más de ellos, hemos invitado a un dirigente chimán. Se llama Cándido Neri Tayo. Actualmente Cándido es concejal en el municipio de San Borja. Es graduado técnico medio en lenguas indígenas en la Universidad René Moreno, técnico medio en edición digital también. Fue maestro del idioma chimán en escuelas por varios años. Fue presidente del Gran Consejo Chimán, secretario departamental de Desarrollo Indígena en la Gobernación del Beni. Recién se ha graduado como técnico superior en agropecuaria por la Universidad del Beni. Tiene 45 años. Cándido nos atiende de manera virtual desde San Borja, en la provincia de Bolivia. Cándido, bienvenido a este espacio cultural. Oye, Yushropai, hoy Maya hoy Kemi, hoy can entrevista, hoy programa Misi, Yushropai, Min Yere, Min Kameti, hoy programa. Muchas gracias por esta importante entrevista de su programa. Saludar a todo el país y a todas las naciones indígenas de nuestro país, de Bolivia, del oriente boliviano, especialmente los 18 pueblos indígenas que hay en el departamento del Beni. Gracias, Cándido, y especialmente gracias por ese saludo en el idioma propio, que es el idioma de los chimanes. ¿Quiénes son los indígenas chimanes, Cándido? ¿De dónde proceden? ¿Conoce usted algo de la historia? Bueno, nosotros somos el pueblo Chimane, somos pueblo nativo del oriente boliviano. Según nuestras historias, nosotros venimos de dos dioses, que ellos crearon el mundo Chimán, ¿no? Nosotros, nuestros dioses son Yohit y Michá. Son dos hermanos que hicieron el mundo Chimán. Ellos nos hicieron, según nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestra historia, que nos hicieron de barro. Ellos, los dos hermanos, hicieron el mundo Chimán, convirtieron animales, convirtieron árboles, convirtieron animales, aves, todo lo que vemos en el mundo indígena Chimán. Cándido, ¿usted en qué comunidad ha nacido específicamente? Yo soy de una comunidad indígena, Tacuaral del Mato, son 36 kilómetros de la ciudad
San Borja, al lado sur, dentro del territorio indígena Chimane. Hay como más de 100 comunidades que yo sepa de origen chimán. ¿En qué provincias se encuentran esas comunidades de su pueblo? Bueno, nosotros estamos asentados en la provincia de Mojos, Vallivián, la mayor parte, y también en la provincia de Iturralde, que es el departamento de La Paz. En el municipio, en el departamento del Beni, estamos en San Ignacio de Mojos, estamos en San Borja, estamos en Santana de Yacuma y como también estamos en Rurrenabaque. Pero la gran mayoría de nuestros hermanos están en el municipio de San Borja, sobre la orilla del río Maní. Esa ubicación me permite hacer una segunda pregunta al respecto. ¿Aproximadamente cuántos son los chimanes actualmente? Según el censo, ¿usted tiene el dato último? Mire que tenemos extraoficial el dato, no tenemos específicamente, pero tenemos aproximadamente 17.000 hermanos indígenas chimanes que vivimos en el oriente boliviano. Perfectamente, 17.000 chimanes. Esto viene a ser un Sí, número perdón, importante. sí, son más de 120 comunidades que tenemos afiliadas al Gran Consejo Chimane, que es la instancia máxima de nuestra organización. Ah, muy bien. Eso le iba a preguntar precisamente, ¿cómo está organizada la comunidad chimán? Primero, ¿en cada comunidad tienen un sistema de gobierno? Mire, antiguamente el sistema de gobierno era por núcleo familiar, donde las personas mayores eran las representantes de toda la familia. Eso lo llamaban Baba, era el anciano, el abuelo de esa familia. Siempre el pueblo chimane está conformado por núcleo familiar, ¿no? Entonces ellos eran los representantes, ellos los que ponían orden en esa comunidad. Pero desde que se ha creado nuestra organización en 1989, se creó el Gran Consejo Chimane como una máxima instancia, máxima organización del pueblo indígena Chimane. Esto fue por varios factores, por el abuso de los comerciantes, abuso de los madereros, abuso a las mujeres indígenas por parte de gente del exterior. Entonces, por ese motivo, gracias por una organización, por un ONG, cristiana, evangélica, se creó el Gran Consejo Chimane por primera vez. Entonces, a partir de ahí se ha organizado también por jefes de zona, ¿no? Que cada zona tiene un jefe de zona y cada comunidad actualmente está representado por el corregidor de la comunidad. Eso están afiliados en el Gran Consejo Chimane. Estamos conociendo sobre la organización y el tipo de grupos de comunidades que estén en el pueblo indígena chimán. Se conoce que hasta hace poco eran nómadas, es decir, errantes. Habían grupos que caminaban por aquí, otros caminaban por acá, unos iban, otros volvían. Ustedes eran más caminantes que navegantes de río, como en otras regiones. Cándido, ¿todavía hay grupos que caminan por el bosque? Evidentemente, ¿no? Evidentemente, antiguamente nuestros hermanos eran también nómadas, ¿no? Se iban de un lugar a otro río, buscando dónde hay más animales, pero actualmente ya hay comunidades ya establecidas, ya cuentan con escuelas, ya tienen una comunidad o personería jurídica, pero aún un poco porcentaje que todavía viven sin que no haya un camino, solamente la única vía para llegar a esas comunidades es a través del los ríos, los arroyos, a través de ellos se puede llegar. Hay un poco porcentaje, pero mayormente ya hay vinculación caminera, como también ya cuentan con unidades educativas.
Cándido, una preocupación es que si hay mucho movimiento, mucha movilización, que es constante, entonces los grupos, las familias viven separadas. ¿Cómo hace el Consejo Chimán, el Gran Consejo Chimán, para mantener la unidad? La unidad. ¿Hacen visitas, hacen reuniones, congresos? ¿Cómo lo hacen? El Gran Consejo visita temporalmente las comunidades, dependiendo de la época, pero también tenemos nosotros los congresos. Si bien a veces hacemos el congreso en general del pueblo chimane o también siempre con las autoridades indicadas, ¿no? Como los corregidores. Eso siempre se hace, también se informa, también siempre estamos buscando el apoyo de algunas instituciones porque tenemos bastantes necesidades, ¿no? Tanto educación, salud y más que todo el camino vecinales. Estamos en eso, ¿no? De que estamos queriendo ya sobresalir también como pueblos indígenas, ¿no? Pero siempre cuando nosotros respetamos lo que es la naturaleza. Nosotros convivimos con la naturaleza, respetamos la naturaleza, pero sin embargo, hoy en día estamos siendo un poco atropellados, ¿no? Por parte de gente que viene del occidente. Nuestros territorios están en peligro, están en algunos casos tenemos comunidades que están fuera del territorio, están en proceso de saneamiento de su tierra y esas tierras están avasalladas por los interculturales específicamente. Esa es una gran preocupación, ¿no? En el tema de nuestras comunidades. De Por otra territorio, ¿no? parte, también quiero yo mencionar de que no solamente somos avasallados por nuestras tierras, sino por nuestras costumbres, por nuestra educación. Le voy a comentar de que nosotros, nuestra educación, se han formado los primeros maestros por maestros bilingües por el Instituto de Lengua, Instituto Lingüística de Verano en Tumichucua. Ellos fueron nuestros maestros, los primeros chimanes maestros que donde nosotros hemos venido aprendiendo en las primeras letras en nuestras idiomas, el idioma chimane. Ajá. Nosotros casi totalmente, el pueblo chimán, sabemos escribir y sabemos leer, principalmente sabemos leer, nuestra lengua es materna chimane, todos los chimanes hablan su idioma y sabemos escribir correctamente, ¿no? Que hoy en día vivimos, porque esos maestros que fueron formados, también últimamente se ha formado por el PPMI, que era un programa que hemos conseguido del gobierno para profesionalizar a los maestros interinos. Pero esos maestros eran ya mayores de edad y hoy en día se están jubilando y están dejando un gran espacio y tienen que venir gente del exterior del país, especialmente de altiplano, y eso vienen con su cultura, con su danza, y entonces nos están imponiendo a las unidades educativas, específicamente para los niños. Eso es una gran preocupación. Nosotros hemos hecho conocer al gobierno nacional, al Ministerio de Educación, para que formen nuevos maestros indígenas. Tenemos hoy en día bastante bachilleres indígenas, pero lamentablemente no tenemos esa posibilidad para seguir formando nuestros maestros bilingües, porque nosotros quisiéramos mantener como lo hacemos siempre nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra escritura, que otros pueblos no lo tienen. El pueblo chimán es intacto todavía, tiene su forma de vida, tiene su cultura, la escritura más que todo el idioma. Nosotros, donde hay dos chimanes, estemos en otras ciudades, hablamos nuestra lengua, no nos avergonzamos de nuestro idioma. Siempre valoramos nuestra identidad, quiénes somos, por más que tengamos cualquier profesión, pero ocupamos cualquier cargo institucional, pero seguimos siendo indígenas donde estemos. Nosotros practicamos nuestra lengua y eso queremos siempre mantener como pueblo chimane, pero sin embargo, hay mucha preocupación. Si nosotros no formamos maestros indígenas chimanes,
de aquí 10 años va a ir cambiando nuestras costumbres y nuestra forma de vida, más que todo especialmente en peligro nuestra lengua. Una buena observación, hay que tomarlo en cuenta eso y seguramente este programa lo van a ver autoridades. Cándido, en algunos pueblos existen leyendas, generalmente en el Beni es que se dice incluso como himno, es un pueblo de leyendas y también tiene mitos, tradiciones. Los chimanes tienen creencias heredadas de sus abuelos. ¿Cuál es la principal creencia de ustedes? Bueno, hay diferentes, ¿no? Hay diferentes mitos y leyendas y también creencias. Por ejemplo, nosotros como chimanes lo tenemos como un peligro, que es el arco iris. Para nosotros es un peligro. Entonces nosotros respetamos, no lo apuntamos cuando vemos, porque eh, estos eran brujos, eran curanderos, entonces esos se han convertido en arcoíris. Entonces, cuando vemos arcoíris, ellos están en problemas, están en guerra y están flechándose. Y eso que vemos como una bandera son sus armas entre ambos curanderos que se están flechando. Si uno no respeta, pasa por ahí y te pueden flechar tu alma, tu espíritu y te puedes morir. O sea, se respeta todas esas cosas. Y otra cosa que nosotros siempre respetamos es la palmera, que es la chonta que comemos nosotros acá, en la cual del misma palmera sacamos nosotros la flecha, que es esto que vemos aquí, que yo también siempre mantengo con mi flecha, más que todo el punzón, sacamos y el arco de la flecha. Esta flecha lo respetamos porque esto nos trae el alimento, la defensa de nuestro territorio, el alimento, y esta palmera frutea cada año. Y entonces, al sacar la fruta de la palmera, tiene que sacar una persona mayor de edad. Y eso se respeta. Y al sancocharlo, porque eso se sancocha la fruta, en horas de la tarde para comer al otro día. Y eso también por primera vez no se come 2, 3, 4 frutas, se come, puede ser mitad con tu esposa y puede ser con tu perro, si estás solo, porque dice, según nuestros ancestros, de que eh, ese es como un año nuevo para nosotros los indígenas chimanes, ¿no? Y entonces, una vez que vos por primera vez comes la fruta, tu espíritu va donde has nacido. Si yo soy nacido en una comunidad y estoy viviendo a otra comunidad, ese día mi espíritu se va donde yo nací. Tengo que ir acompañado con mi esposa espiritualmente o acompañado de mi animal que me va a defender de toda la maldad. Entonces, esas cosas son muy importantes que tiene el pueblo chimane. Hay muchos de esos que nosotros todavía en algunas zonas practicamos porque ya el pueblo chimane ya hay varias zonas. Por ejemplo, algunos que ya viven en la ciudad, hay otros que están cerca de la ciudad y otros que todavía están al fondo del territorio. Entonces, de acuerdo a eso, existen esas prácticas de respetar a la naturaleza. Estamos conversando con Cándido Neri, que es concejal en el municipio de San Borja. Él es de origen chimán, del Gran Consejo Chimán, de la Organización del Pueblo Chimán. Cándido, se reconoce también en su pueblo desde hace ya mucho tiempo, desde afuera, desde los Carayanas, que ustedes tienen gran habilidad para la pesca. ¿Qué herramientas utilizan? ¿Cómo se procede básicamente para pescar en el pueblo chimán? Bueno, específicamente, no, mayormente cuando hay, especialmente en meses de marzo, abril, mayo, donde arriban los peces en los ríos, específicamente en Maniqui, en otros arroyos, Amanchi, Matos y otros.
la familia va todo a la pesca, se dedica a la pesca para poder sacar cantidad de pescado, chapapearlo y dejarlo como abiscochado, porque después de esa época viene el sur y a veces ya no pueden ir a cazar, ya no pueden ir a hacer otra actividad, pero sin embargo reservan el alimento seco, ¿no? Como achicharrada, como bizcocho, digamos, ¿no? En sus azayés, guardada, unos 3, 4 azayés, y cuando llega la época de lluvia o del frío, ya no hay necesidad de ir a buscar al monte la carne, sino alimentarse de lo que ya hay conservado, ¿no? De esa forma participa en la pesca toda la familia. Nosotros tenemos la pesca con flecha, también hacen el chapapa, que lo llamamos nosotros. Hay unas trampas que hacemos cuando inicia en la época de frío, los peces bajan de río, entonces atrapan a la chapapa y nosotros fácilmente podemos recoger de la chapapa. Y ese se hace al inicio del frío, ese alimento, ese pez que sacamos, eso lo conservamos para la época de todo lo que es el frío. Y para el caso de la caza, con flecha, seguramente con arco y flecha, ¿se utiliza la misma técnica, el mismo objetivo de deshidratar el alimento? Correcto, correcto. También lo mismo. Claro que hay variedad de flechas, ¿no? Ustedes ven acá, si no está muy bien mi cámara, hay flecha que es sin pluma para, eh, para los peces y con la pluma para las aves. Y hay también así como esta se llama tacuara, que es para los animales grandes. Y este es para este como lo llaman botucún, que es para las aves. De la misma forma, ¿no? Siempre conservan cuando ellos van a la casa y lo chapapean 3, 4 días esos bichos o los animales que nosotros consumimos, mayormente el taitetú, ochi, marimono y otros animales. Y eso lo conservamos también para una época, ¿no? Entonces, pero hoy a veces ya va cambiando también la situación, ya no hay muchos animales de fácil de atrapar, entonces ya algunas personas ya utilizan rifles, ¿no? Eso mayormente las comunidades cercanas de la población. Estamos conociendo el pueblo Chimán, que habita especialmente en las provincias Mojos y Vallivián, en el departamento del Beni. Cándido, en la época festiva, ¿cuál es la fiesta más importante del pueblo Chimán? Mire, nosotros últimamente estamos haciendo un festival en el aniversario del Gran Consejo Chimanes, en la cual yo inicié esta actividad tan importante donde mostramos la cultura chimane, donde mostramos las danzas chimanes, donde participan los estudiantes, maestros, padres, familias, con las danzas, ahí elegimos la Moñañaz. Moñañaz quiere decir la joven del pueblo chimán. Moñañaz, Gran Consejo Chimane, ¿no? Más bien, en la próxima gestión, que es el 3 de marzo, hacemos esa actividad tan importante donde mostramos nuestro diferente forma de cultura, nuestra danza con los jóvenes estudiantes chimanes de las comunidades indígenas. Entonces, más bien les invito a su programa para que vea usted de manera presente, de cerca, que nosotros también queremos dar la importancia a lo que es la cultura chimán. Esa fecha del 3 de Perdón, febrero. antiguamente también quiero aclarar, Sí. perdón, que también antiguamente el festejo era diferente, ¿no? El festejo siempre se hacía en algunas épocas, se juntaba la gente. Muchas veces dirán, ¿por qué se llaman chimanes? Hasta mi persona
he investigado esta palabra porque primero no lo entendí. Chimane no significa nada, ni hombre fuerte, ni un líder, no. Resulta de que cuando llegaron los españoles a colonizar a los tribus del oriente boliviano, de toda la Amazonía, el único pueblo que ahora mantiene su lengua, su cultura, que no fue sometido por los españoles fue el indígena, fue el pueblo chimán. Entonces, ¿por qué era? ¿Por qué? ¿Por qué razón no pudieron los españoles a colonizar a este pueblo? Otros pueblos sí lo colonizaron porque hoy en día los otros pueblos indígenas ya no tienen en totalidad su idioma, ya no practican, no tienen escritura, obviamente que recientemente están recuperando, pero sin embargo nosotros teníamos intacta la lengua indígena y nuestra forma de vida. Entonces, este grupo, era casi todos los chimanes eran curanderos, se llaman cocosi. Cocosi eran curanderos. Entonces, muchos de ellos, estos cocosi, se defendieron ante los españoles y lo mataban a través de sus hechizos, lo mataban a los españoles. Entonces no pudieron llegar a colonizar. Y ahí viene la palabra que los españoles no los pusieron el nombre chimán porque viene de la palabra chamanes, de chamán. Entonces ahí va cambiando esa palabra hasta hoy, chimane, chimán, chimane, churumani y Tsimane, que últimamente nosotros decimos supuestamente en nuestra lengua Tsimane. Entonces, pero la idea que viene, la palabra chimán, viene de chamanes, que los españoles nos lo pusieron porque no pudieron conquistar a este pueblo por su liderazgo que eran, todo mayormente eran Poconsi. Y es por eso que ese nombre. Y también estos chimanes, estos chimanes cada vez se juntaban en una casa redonda hecho por ellos mismos. Ahí se festejaba, ahí se hacía ceremonia, pero en esa ceremonia se juntaban los cocosi y curaban a los enfermos, ¿no? Espiritualmente. Entonces lo llamaban sus espíritus, que no se vaya, entonces lo curaban. Ese era uno de sus encuentros más grandes que existía antiguamente. Don Cándido, nos está dando usted una lección completa del pueblo chimán, pero eso es precisamente el objetivo de esta entrevista. Otra consulta, en los pueblos chimanes, hombres y mujeres tienen su actividad de fiesta, precisamente. ¿Tienen un baile tradicional? ¿Qué se llama ese baile? ¿Quiénes participan? Sí, nosotros casi que cuando el pueblo chimane fue evangelizado desde década de 70, nos metieron una mentalidad a nuestra gente, a nuestros abuelos, que bailar era un pecado. Y se ha ido perdiendo eso. Y estamos en recuperación, ¿no? Tenemos danza, por ejemplo, cuando se juntan, se baila alrededor de Xipa, danza de la Xipa. Tenemos danza de los chimanes que también se baila de otro ritmo. Y como también hay otras danzas imitando a los animales, imitando la pesca, todo eso, ¿no? Pero estamos en recuperación esas danzas que hemos perdido desde esa época hasta hoy. Pero sí, de a poco estamos trabajando para recuperar nuestra danza. Le decía que esta fue una clase magistral de sociología, podríamos decir, del pueblo chimán. Cándido, muchas gracias por su explicación, por su tiempo dedicado. Sé que es un hombre muy ocupado en representación del Gran Consejo Chimán en el Consejo Municipal. Si usted tiene algo que decir que yo no le haya preguntado y crea que es importante, adelante, por favor.
Sí, quiero aclarar también las actividades tanto del hombre como de la mujer. No es lo mismo, ¿no? La mujer se dedica a hacer labores de casa. Ella, la mujer, la única que puede hacer la chicha. Ella hace la comida. Ella tiene que asar. Cuando el hombre llega de cazar del monte, ella tiene que pelar el animal y hasta asarlo. Y también ella la única que puede hacer estos tipos de artesanía, que es, por ejemplo, aquí tengo un pequeño marico, la mujer, y los collares también lo puede hacer la mujer. El hombre es el hombre agricultor, ese es el hombre de que realiza el chaco, lo siembra, yuca, plátano, maíz, y como también es el hombre que va a la casa, ¿no? A cazar animales. Entonces, es un poco medio que no se hace cuando una persona o un hombre, cuando lo ven haciendo chicha, digamos, ¿no? Entonces, eso no existe, no hay, o Es sea, imposible. es imposible, es algo raro sería encontrar un hombre haciendo chicha. El otro tema que el tema matrimonial, por ejemplo, es un poquito complicado de explicarlo esto, pero los hermanos chimanes se casan entre familiar nuclear. Nosotros decimos, al lado de castellano, decimos entre primos hermanos se casan. Por eso es que no cambia el apellido. De un núcleo familiar, un apellido, se mantiene ese apellido. Otro grupo indígena se mantiene su apellido. De así sucesivamente, ¿no? Que mayormente acá apellidos son tayos, son canchileros, cuatas y todo eso, ¿no? Pero así se mantiene. Y siempre respetan porque según eso, de que si se rompe esa cadena de matrimonio, la persona que se case con otro que no es de su familiar, ese hombre puede ser un peligro para la familia cuando haya eclipse de sol, puede que él convierta en un diablo. O sea, así lo consideran a esa persona. Entonces, ese es un poquito, para más desarrollo, es un poco complicado de explicarlo, pero más o menos así es la forma de matrimonio. Y no hay un festejo, digamos, ¿no? Inclusive, ya hay un negocio desde niños, el papá, los padres de ambos, cuál va a ser su esposa. Entonces, no hay eso de enamoramiento, no hay ese ritual de matrimonio, solamente cuando ya tengan una edad suficiente y el hombre tiene que demostrar que es hombre valiente, que sepa trabajo agricultora y que sepa cazar, pescar, entonces ya puede mantener una familia, entonces entregan sus hijos. Como explicó Cándido Neri, el Gran Consejo Chimán, la principal organización de ese pueblo, tiene sede en la ciudad de San Borja. San Borja celebra su fiesta patronal el 10 de octubre de cada año. Pero como escucharon, la principal fecha cívica del pueblo indígena Chimán es otra, es el 3 de marzo, fecha de la fundación del Gran Consejo Chimán. Con eso terminamos el espacio de hoy. Espero les haya agradado el contenido. Habrá más de la cultura regional en la siguiente semana. Gracias por seguirme. Rusurupaya memenoviono, Rusurupaya tatanoviono, Bimo Karine, Tepona Semana.